26 de abril, último viernes de este cuarto mes del año. Vamos a hablar sobre el programa 3x1 para migrantes de la Secretaría de Bienestar en Jalisco. Más adelante, el terrible feminicidio que nos sacudió desde ayer a las 9 de la mañana. Precisamente estábamos en este espacio, en Cara a Cara, comentando la actualidad cuando fue asesinada Vanessa Gaitán a las afueras de Casa Jalisco. Esto ha creado una indignación, una conmoción en nuestra sociedad y por supuesto una exigencia para las autoridades cumplir las órdenes de protección, que supuestamente casi hay 1,000 órdenes de protección activas en este momento en Jalisco. Sin embargo, no tienen ni eficacia ni forma de proteger a las mujeres que están siendo agredidas por violencia de género. Más adelante, reforma educativa, opiniones a favor, en contra. Ya tuvimos un debate en la tercera emisión de Zona 3 Noticias. ¿Qué se aprobó realmente en la Cámara de Diputados para que tú tengas la columna vertebral de la reforma? Y concluimos como todos los viernes con el análisis de Julián Atilano, sociólogo del Colegio de México. Vamos a hablar del tema Minatitlán y la violencia en México. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucen. Nueve de la mañana con 5 minutos. Por cierto, conferencia de prensa hoy de Andrés Manuel López Obrador. Salió uno de los temas que hoy publica Reforma y Animal Político, que una empresa de un compadre, vamos a llamarlo de esa forma, Miguel Rincón Arredondo, compadre de Andrés Manuel López Obrador, había ganado una licitación por 221 millones de pesos para proveer el papel que se usará para la elaboración de los libros de texto gratuito de la SEP. Es la empresa que seguramente conoces, Biopapel Escribe. Pues se había dado este fallo el 25 de abril, es decir, ayer se había ya publicado el fallo y el presidente López Obrador dijo que va para atrás la licitación. Entonces se acabó todo el debate sobre el conflicto de interés en torno a esta licitación en particular. Más adelante profundizamos la información y te damos las claves sobre la decisión que tomó hoy el presidente de la República. Está con nosotros en cabina Adilene Navarro. Ella es coordinadora del programa 3x1 Migrantes de la Secretaría de Bienestar en la delegación Jalisco. Adilene, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Enrique. Bien, gracias. Gracias por la invitación. A ver, platícanos, Jalisco es un estado de migrantes. Así es de los principales. De los principales. Platícanos un poquito del programa 3x1 Migrantes. ¿Qué es? Bueno, el programa está dirigido a los migrantes que radican fuera del país, migrantes mexicanos, en los cuales ellos pueden ser beneficiados por este programa para realizar obras públicas en sus localidades de origen o proyectos productivos. Y es 3x1 porque participan los 3 órganos de gobierno, el municipio, el estado y el federal, en los cuales por cada peso de los migrantes ponen un peso cada uno de estos niveles de gobierno. Por ejemplo, si ponen 1,000,000 los migrantes, será 1,000,000 el municipio, 1,000,000 el estado y 1,000,000 el federal. Y es así como se logra llegar estos recursos a las comunidades más marginadas del estado. Es decir, si hay un jalisciense que vive en Los Ángeles y que es originario de Yagualica, por decir un ejemplo, sí, y le interesa invertir en una calle o en remodelar una plaza pública, él dice, yo tengo 100 pesos aquí para invertir ahí. En ese momento, ese dinero, ¿a quién se lo da? Bueno, ellos deben de demostrar que tienen el recurso antes de poder ser aprobado y se decide mediante un convenio que el ejecutor del proyecto es el municipio. Entonces, este recurso de las 3 partes restantes se le entrega al municipio y él se encarga de ejecutar estas obras. Ellos se encargan de la licitación o del contacto con las constructores y ellos llevan a cabo estas obras. ¿Quién decide? Es decir, ¿es una decisión voluntaria del migrante en qué invierte? Es decir, dice, yo conozco mi pueblo y me gustaría invertir en esto en específico. Sí, ellos pueden decidir en dónde, sin embargo, sí debe de cumplir con el objetivo del programa, que deben de ser en zonas marginadas, con pobreza, con violencia,
y obviamente que sea viable este proyecto, ¿no? Que sí tenga el beneficio, sí tenga un gran impacto. Entonces, este dinero lo deposita al municipio. Sí, en una cuenta de administración que es solamente, ahí se abre, tiene la apertura para que ahí caiga el recurso Una de los especie de demás fideicomiso, estados. digamos. Por así decirlo. Entonces ahí mete los 100 pesos el migrante, la persona que quiere apostar por un proyecto productivo, un proyecto de infraestructura, y cuando está ese dinero depositado, el gobierno municipal tiene que poner su parte. Así es. Y el gobierno federal también su parte. Así es, y el gobierno estatal. Ahora, he estado leyendo, Adilene, notas sobre este programa y leí algunas declaraciones en donde hablan de irregularidades en la operación de este proyecto, irregularidades en torno a 4 millones de pesos en la gestión anterior, en el sexenio anterior. ¿Qué pasaba con estos recursos? No estaban llegando, porque el programa ya existía, ¿no? Desde Así el es. sexenio anterior, incluso antes Sí, desde Calderón, creo, ¿no? Así es. Sí, este programa ya tiene varias administraciones y lo que sucedió es que nunca se había supervisado estas obras. Entonces se aprobaba, se daba el recurso, pero nunca había seguimiento de si se ejecutaban correctamente conforme a lo autorizado. Entonces, al llegar esta nueva administración, al nosotros recibir toda información, lo primero que decidimos es ir a visitar estos proyectos y nos encontramos con obras inconclusas, obras terminadas, sin embargo, que no coincidían con los metros, por así decirlo, estipulados en el proyecto original. Por ejemplo, una cancha de fútbol que tendrían que haber medido 600 metros, medía 300, calles de 1200 metros, medían 350 metros, o en unas donde tenían que haber sido concreto hidráulico, era piedra. O sea, todo indica que alguien hizo business. Sí. Que alguien hizo negocio porque se prometió una obra de ciertas características y ustedes al supervisar encontraron que esas obras no estaban como tales, digamos, ¿no? Efectivamente. Y lo peor del caso es de que hay obras inconclusas, sin embargo, en documento, en los expedientes, había evidencias que nos proporcionaron que se supone ya estaban construidas. Fotografías, facturas, al final son documentos de comprobación que a nosotros nos deben de entregar que no coinciden con lo visto físicamente. ¿Qué es lo más grave que encontraron? Lo más grave que encontramos son estas calles que además de medir el 25% del original, los mismos vecinos nos comentaban de una placa. Todas estas obras deben de llevar una placa que identifique que es por medio de este programa. Okay. Entonces me comentaban, están revisando la obra y nosotros sí. Por favor, para que me quiten la placa, porque esta no es la calle que dice ser. Aquí dice que es 5 de mayo y 16 de septiembre. Entonces, todavía son más cosas que suceden, que aparecen, de que se hicieron obras en otros lugares o seguramente ni siquiera se hicieron. Esto es grave porque no solamente implica posibles desvíos de recursos públicos, sino también posibles desvíos de recursos privados de migrantes. Exactamente. Ahora, ya se presentaron denuncias con relación a lo que encontraron, no se han presentado denuncias. Hasta el momento no se han presentado denuncias, lo que se ha hecho es notificar al órgano interno de control de toda esta lista de irregularidades y ahorita lo que estamos haciendo es complementar esta información de cada una de las obras para hacer llegar los oficios dirigidos a los ejecutores, que son los municipios, en el cual se solicita el reintegro total o parcial de las obras y posteriormente pues ya la auditoría tendrá que acudir a ya determinar, porque ellos son los que tienen esta facultad de levantar algún cargo o tanto. Entonces estos municipios que entiendo que son muchísimos. Sí, son 14 municipios. Son 14 municipios, ya les pidieron a ustedes que reintegren esa cantidad. Sí, desde que asistimos ya están enterados de que hay una falta y se les va a hacer llegar y en esta semana, la próxima semana ya les estaremos notificando de forma con el oficio personal. ¿Cuántos recursos tiene el gobierno federal? ¿Es una bolsa ilimitada o es una bolsa que tiene un tope? No, tiene un tope y el año pasado nos dieron poco más de 50 millones de pesos, que fueron para 145 proyectos. Sin embargo, este año aún estamos esperando
que se asigna el presupuesto para Jalisco. Es decir, en este momento todavía no tenemos la cantidad. Así El es. inercial serían 50 millones de pesos del año pasado, Va a ser menos. que serían hubo 150 reducción. en realidad por el 3x1. Exactamente. De hecho, casi 200 millones, porque son 4 partes. Ah, son 4 partes. Entonces, Así es. el Estado está de acuerdo en invertir, el Sí. municipio, la federación y el peso del migrante. del migrante. Así es. Serán 200 millones de pesos. ¿Hay algunos proyectos a los que se les va a dar prioridad? Digamos, algunos que ya tengan en la cabeza decir, tales municipios tienen estas carencias, nos gustaría que lo primero en lo que se apueste sea por este tipo de infraestructura. Sí, ahorita todavía no ha habido notificación o no ha habido difusión del programa, por lo mismo que no se tiene el presupuesto. Sin embargo, ya se han acercado municipios y obviamente la prioridad en este año es la población indígena. Eso se agrega en estas reglas de operación y obviamente lo principal es apoyar a aquellos municipios que nunca han sido vistos, nunca han sido tomados en cuenta. Y también a los municipios que sí han cumplido con su comprobación en tiempo y forma. Van a ser los primeros en ser apoyados. Así O se les va a dar es. prioridad a ese tipo de proyectos. Así es. Adilene Navarro, gracias por haber estado aquí con nosotros, por explicarnos el proyecto, y cuando pues tengas ya las cifras, los montos, todos los procesos, pues te volvemos a invitar para platicar. Claro que sí. Muchas gracias por Muchas la invitación. gracias. Adilene Navarro, que es coordinadora del programa Migrantes 3x1. Vamos a ir al corte. Al regreso hablamos sobre el caso de Vanessa. Vamos a hablar con una regidora del Ayuntamiento de Guadalajara para ver qué medidas va a tomar el Ayuntamiento en esta materia. Hay que recordar que Vanessa tenía órdenes de protección activas, la última en abril, es decir, en este mismo mes, activas por los siguientes 90 días, entonces hubo un claro incumplimiento de parte de las autoridades. Te recuerdo el WhatsApp, ya están llegando mensajes, 3318 8076 41. Mañana con 18 minutos, cuando tratamos los temas de feminicidios, de violencia de género. No falta quien nos manda un mensaje y nos dice que son temas que tienen que ver con la ideología de género, con la imposición de unos sobre otros, con el odio hacia los hombres. Y después vemos y palpamos escenas como la de ayer a las afueras de Casa Jalisco. Usted imagínese, Casa Jalisco, yo me he estacionado enfrente de Casa Jalisco y siempre llega un policía a decirte que te muevas, que no puedes estar ahí mandando WhatsApps, que es un cordón de seguridad, un polígono para proteger la seguridad del gobernador del estado. Y ahí, a las afueras, fue asesinada Vanessa Gaitán Ochoa. 2 años denunciando violencia, 2 años denunciando ser maltratada por su ex esposo Irving Emanuel Ramírez. Ella ya vivía con su abuela y deja un niño de 2 años que, por cierto, ayer nos confirmaba Fela Pelayo, va a ser atendido psicológicamente, va a tener un proceso para poder enfrentar seguramente el dolor que tendrá que enfrentar en su vida, y también habrá una intervención económica de parte del gobierno del estado. Una tragedia que simboliza mucho de lo que estamos viviendo como sociedad. Y tengo en la línea telefónica a Claudia Salas, ella es regidora del Ayuntamiento de Guadalajara, y quiero conocer su opinión sobre estos hechos. Regidora, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Enrique. Gracias por esta llamada, por esta oportunidad de expresar una profunda consternación, indignación y dolor de género por lo sucedido ayer con Vanessa. Lo que pasó ayer con Vanessa lo abordaré desde 2 puntos. El primero, de poder ver, y sí lo tenemos que decirlo así, la enorme misoginia y machismo y desprecios a las mujeres con la que la sociedad se conduce en todo nuestro país. El tema de los feminicidios es un tema de emergencia nacional, así está catalogado. El que 9 mujeres mueran a diario víctimas de feminicidio nos deja una tarea enorme. Si bien hemos creado mecanismos, que es el segundo punto importante, Enrique, como las órdenes de protección, ¿no? Vemos que no son suficientes tampoco, porque la orden de protección es solo un pedacito del proceso que hay cuando una mujer va a solicitar acceso a la justicia. Es decir, la orden de protección, como lo establece nuestro Código de Procedimientos, dura de 72 horas para integrar rápidamente una carpeta de investigación que permita
consignar en determinado momento al agresor. ¿Y qué sucede? El caso de Vanessa tenía 4 órdenes de protección y no en ningún momento se consignó al agresor. Un tema de fondo de eso también es que el acto de violencia familiar no es grave. Por lo tanto, el agresor sigue el proceso en libertad. Entonces, eso tiene una implicación directa en el riesgo inminente de la víctima a perder la vida. Es una de las... Sí, o sea, no hay prisión oficiosa preventiva. No hay prisión preventiva. Entonces, todos los feminicidios, el 99% está comprobado por el Observatorio Nacional de Feminicidios, iniciaron con procesos de violencia familiar. Es ahí la raíz de los feminicidios. Desconocer eso a través de un código penal que no lo tipifica como un delito grave es poner a las mujeres en la antesala del infierno. Entonces, por lo que te escucho, Claudia, lo primero que se debería hacer es que la violencia de género, tal vez la reincidencia, como en este caso hay 4 órdenes de protección, 4 denuncias de parte de la víctima, que fuera o que ameritara prisión preventiva. Prisión preventiva, por supuesto, porque entonces el juez de control tiene muy pocas opciones para poder resolver el caso y los manda incluso a la conciliación y la mediación. Yo he tenido experiencias de casos de mujeres que las ponen a mediar con sus agresores, Enrique. O sea, cara a cara con ellos, a carearlos. Exactamente, ¿no? De firmar un convenio de que ya se va a portar bien, y eso sucede porque está permitido por ley, pues, ¿no? Porque no es un delito grave. Entonces, empezando por ahí, porque la orden de protección sí debe de servir, es un mecanismo de urgencia, es un mecanismo preventivo, es un mecanismo cuando hay un inminente riesgo hacia una mujer o niña, ¿no? Que atente contra su integridad personal, su seguridad, su libertad, su vida. Son emitidas de forma... Y en este caso también había un tercero, que era el hijo. Sí, había un tercero que era el niño, por supuesto. Porque aparte coincide el nacimiento del hijo con las primeras denuncias que hace Vanessa, ¿no? Porque ella denuncia en diciembre de 2017, entonces prácticamente sacando las cuentas igual que tú, o sea, esto me ha llevado a mí también, créeme, toda la noche, o sea, de estar analizando y de tener un, insisto, dolor de género de lo que sucedió, porque ella hizo lo correcto, Enrique, o sea, ella hizo lo correcto. Yo veía las redes que decían, pero por favor, pues si volvió con el agresor, eso no importa, la víctima puede volver cuantas veces sean necesarias, el Estado tiene que protegerla. El Estado, a partir de la reforma de 2011, tiene la obligación de hacerse de todos los indicios necesarios para proteger a las víctimas. Regidora, sobre el asunto de las órdenes de protección, ahí está la primera dimensión de la prisión preventiva, que es, tú lo sabes, polémica, controversial, todo este asunto de la prisión preventiva oficiosa. Sobre el caso de las órdenes de protección, ayer que estábamos tratando en el noticiero este asunto, muchos radioescuchas nos escribían, nos decían, lo mejor es impulsar todo el asunto de los brazaletes para agresores, el GPS, porque si vemos que en este momento hay casi 1000 órdenes de protección activas, es imposible ponerle una patrulla a cada orden de protección, es imposible, materialmente imposible. ¿Qué hacer? ¿Estás de acuerdo o no con los brazaletes? Completamente de acuerdo que el brazalete sea para el agresor, porque hay quien ha propuesto que las mujeres traigan un pin que sean para que puedan ser vigiladas. Esto también invade la integridad de las mujeres. Hay uno que nos decían ayer que tiene que ver con un brazalete para la mujer, un brazalete para el hombre, y que si se acercaba a cierta distancia, que empezara a sonar. Mira, un positivo y negativo, nos decía, bueno, yo no entiendo mucho de eso, Claudia, pero nos escribía gente que sabe de este tema y nos decía que es posible implementar algo así. Sí, podría ser posible ante un mundo de tecnologías como en el que estamos, podría ser posible, y todo lo que sea posible pues debiera ponerse sobre la mesa. Sin embargo, quien tendría que estar profundamente vigilado, incluso a través del C4, serían los agresores. El brazalete tendría que ser puesto a los agresores. Hoy tenemos centros de control, comando, cómputo y comunicaciones, los C4, que tendrían que estar con una base de datos al día, porque la base de datos cambia todos los días, de cuáles mujeres tienen órdenes de protección. Que ese es el primer paso que tiene que hacer la Secretaría de Igualdad. Y la Fiscalía, por supuesto. Así es. Una base de datos certera que al minuto se arroje qué mujeres... Porque ahorita cada municipio y cada instancia tiene una lista distinta de órdenes de protección. Por eso en el protocolo que debe de haber para su emisión es que inmediatamente se registren ahí. Todavía, Enrique, hace muy poco, y a mí me tocó acompañar a víctimas, como activista, me tocó acompañarlas
a registrar su orden de protección a la comisaría para que fuera efectiva. Es decir, si una mujer tenía una orden de protección y no la llevaba a la comisaría, esa orden de protección no era efectiva, no estaba registrada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante una inminente ola de violencia contra las mujeres? Que eso está en todo el país, y el estado de alerta de género también en el que vive Jalisco, es que nuestro C4 tuviera una base de datos correcta al día, al segundo, de cuáles mujeres están en un inminente riesgo. Fíjate, Enrique, qué importante. Hace muy pocos días, se comentaba que hay 18,000 órdenes de protección liberadas en Jalisco, que es el estado que más órdenes de protección ha liberado. Yo me pregunto, ¿tenemos ya la compulsa de cuántas de las 18,000 están muertas ya? ¿Cuántas están vivas? ¿Quién lleva el seguimiento de las 18,000 órdenes liberadas? No, Son mujeres en inminente riesgo. Se supone que la Fiscalía debería llevar ese seguimiento. Pues debería, ¿verdad? Debería de llevar ese seguimiento. Claudia Salas, ¿qué le vas a pedir al presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, después de lo que pasó ayer con relación a las órdenes de protección? Porque claramente hubo un fallo de todas las autoridades, pero por supuesto también del ámbito municipal. Claro, mira, dos cosas muy importantes, Enrique. La primera, nosotros como ayuntamiento también estamos facultados, eso no sé también si lo sepa nuestro auditorio, para liberar órdenes de protección a las mujeres. Hubo una reforma muy importante que tiene esta connotación de que cualquier mujer puede acudir a los juzgados municipales a pedir también el auxilio de la autoridad administrativa, en este caso, tener una orden de protección. Y inmediatamente hacerlo del conocimiento de la Policía Municipal de Guadalajara. Aquí creo que hay un factor importantísimo, el tema de la creación de capacidades. Por supuesto que tenemos que seguirle apostando a la profesionalización de un cuerpo policial especializado en temas de violencia de género, no los 1,500 o los 2,700 que tenemos de policías en Guadalajara, un cuerpo especializado que pueda dar seguimiento a esto como prioridad. Que sería como una rama de la policía. Sí, una rama de la policía especializada. Que sucede en otros países, ¿no? Yo tengo el caso de Estados Unidos presente, en donde hay una rama especializada, más en delitos sexuales, ¿no? Pero sí hay. Y en España también, y en Colombia, sí, por ejemplo, y aquí en nuestro cono sur, en Argentina, las chilenas, tienen los carabineros que son especializados en los temas específicos de violencia de género, porque saben cómo actuar y saben, de acuerdo al perfil de la víctima, que eso lo tomas con un peritaje, cuál es el riesgo más alto que tiene, los horarios sí, en los que corre mayor riesgo esta persona. Es decir, hoy tenemos mucha tecnología que nos puede ayudar a arrojar fichas donde permite saber el riesgo inminente que hay en determinadas horas, en determinados traslados, y eso hacerlo en coordinación con la policía. ¿Esa ya hay una propuesta presentada? No hay una propuesta. Esto es algo que le vas a trasladar al presidente municipal. Yo quiero platicar con el alcalde sobre esto, y yo creo que sería necesarísimo que empezáramos ya a tener este cuerpo policial debidamente formado y capacitado en violencias de género. ¿Cuáles? Todas las que estamos viviendo ahorita en la actualidad, hacia mujeres y hacia niñas. Entonces, para que quede claro que ya te tengo que despedir, Claudia, uno, reforzar todo el asunto de órdenes de protección desde el ámbito municipal y unirlo a las órdenes de protección que se dan en otros municipios y a nivel estatal. Y segundo, una rama de la policía especializada en violencia contra las mujeres. Sí, así es, y cada vez capacitar también a nuestros jueces municipales, porque Guadalajara no tiene ninguna orden de protección librada a la fecha. No tiene ni una. No, y a la fecha me parece muy importante, porque quizá las mujeres no saben que pueden acudir ahí, Enrique. Entonces también hacer una campaña fuerte para que las mujeres de Guadalajara sepan que en el municipio de Guadalajara pueden encontrar autoridades administrativas, pero que también pueden liberar órdenes de protección que les sirvan para su resguardo. Esto, ¿por qué lo comento? Porque tú sabes que el Centro de Justicia para las Mujeres está desbordado. Sí. Una mujer puede tardar ahí hasta 8 horas en que la atiendan. Y esto tiene que ver pues justo con este problema estructural de violencia, de la ola tan grande de violencia que estamos viviendo, de la naturalización de las violencias en las familias, en las universidades, en la vía pública. Es decir, agredir a una mujer hoy resulta totalmente impune. Y la impunidad es lo que hace que esto se multiplique. Cuando tengamos un hecho de violencia familiar debidamente tipificado como grave y que en cuanto haya una denuncia, haya prisión preventiva, verás si no se empiezan a frenar también estos temas que tienen que ver con una sanción, con una no a la impunidad,
y con una posible reparación del daño hacia las víctimas también. Regidora, gracias por estos minutos. Hay muchos mensajes y comentarios. Si quieres te los traslado a través de redes sociales. Gracias. Por favor, Enrique. Gracias a las órdenes. 9 de la mañana con 31 minutos. Vamos al corte. Se aprobó la reforma educativa el miércoles por la noche en la Cámara de Diputados. Ahora pasa al Senado. ¡Qué paradojas! Los que votaron en contra de la reforma educativa fueron la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que tiene 12 diputados en la fracción de Morena, y el PAN, el agua y el aceite históricamente son los que votaron en contra. Vamos a platicar con David Calderón, presidente de Mexicanos Primero. 9 de la mañana con 36 minutos. Le agradezco a Erika Loyo, que era titular hasta hace algunas semanas del Instituto Jalisciense de las Mujeres, que me envía un documento sobre las mejoras que se deben de hacer a las órdenes de protección. Vamos a revisarlos y con mucho gusto te trasladamos algunos de los puntos importantes relacionados con este tema, con, pues digamos, el fallo de las órdenes de protección que permitió el feminicidio ayer de Vanessa, y que en este momento haya un niño de dos años que es huérfano y su madre fue asesinada justo afuera de Casa Jalisco. Increíble ver para creer. El miércoles por la noche se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma educativa con un voto en contra del Partido Acción Nacional y también de algunos diputados que pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y quiero platicar con David Calderón, que es director de Mexicanos Primero, para que nos dé una valoración de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. David, muy buenos días. Buenos días, Enrique. Mucho gusto de saludarte y a tu auditorio. Yo también, encantado de escucharte. David, en términos generales, ¿cómo ven lo que se aprobó en la Cámara de Diputados? Pues mira, en términos mixtos, es decir, hay un avance innegable y nos entusiasma mucho el proceso que llevó de un proyecto que vino en forma de iniciativa de parte del presidente en diciembre de 2018, muy deficiente, muy clavado con una visión de quitar más que de construir, y todo este proceso que pasó en los meses, las fuerzas políticas, los académicos, las organizaciones, nos dejan una propuesta de artículo 3º muy interesante. De las cosas positivas a destacar, por supuesto, el interés superior de la niñez hecho muy explícito, la reiteración de la rectoría, el tema de las características de la educación como integral, equitativa, intercultural, 2 puntos muy sólidos: educación inicial, que finalmente ahora tendrá una estrategia nacional que de primera infancia, que es responsabilidad del Ejecutivo presentar antes de 180 días. ¿Qué es preescolar, David? Es anterior a preescolar, Enrique. Maternal. Todo lo que se refiere a 3 años hacia abajo, 0 a 3, ¿no? Entonces... Que es clave en el desarrollo de la personalidad de la niña o del niño, ¿no? Absolutamente, y ya estamos saliendo de la vieja idea de que hay que institucionalizar a los niños, que todo es guarderías y estancias. Tiene que haberlas, por supuesto, pero hay muchas estrategias en donde tienes que involucrar a las familias mismas. Entonces, hay mucho trabajado por los activistas y fue por una lucha muy intensa, apoyados por CIPINA y CONAPRED, el Sistema de Protección de Derechos y la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, que llevaron esto al texto. Derechos profesionales de los docentes, y el primero, el de la formación continua, sí, muy valioso que se incorporara, y el texto mismo es muy sólido en cuanto a evaluaciones diagnósticas para el avance permanente del maestro en el desempeño de su tarea, sin que tenga consecuencias que pongan en peligro su permanencia, y por el otro lado, admisión, promoción y reconocimiento a través de procesos públicos, imparciales, etcétera. Hasta ahí vamos bien. El hilo por el que se le puede jalar todo el estambre al suéter es, por así decirlo, el artículo... El transitorio. Transitorio. Sí. Entonces, se entiende muy bien por qué en su momento una persona, pues, con tanta experiencia en educación como Tonatiuh Bravo vota a favor, y una persona que tanto ha hecho por la educación como Romero Hicks vota en contra. Sí, exacto. Y tiene sus razones, ¿no? Por un lado es ya sacar el tema y no dejar que se empantane,
y por el otro lado, de parte de Romero Hicks y los panistas, el decir, oigan, esto sí es una insensatez, y la verdad sí es una insensatez. Si ya tienes en el texto principal estas aclaraciones, meter el tema del apartado B y dar a entender que es en la legislación secundaria en donde esto se resuelve. Digo, si fuéramos Estonia o Suecia, pues obvio la legislación secundaria se refiere a la Constitución. Pero sí. ¿Qué tal si le mete mano? ¿Qué tal si esa es la promesa, como la verdad sí se expresó en varios momentos a lo largo de estas semanas? Si la promesa de la coordinadora es dejen que salga esto y nos sentamos juntos a escribir la ley en la SEP, si quieren. Como patear la bolita para que sea una reforma secundaria donde aparte Morena necesita mayoría simple. Sí, y entonces les pasa fácil la aplanadora y después la bronca es para los congresos de los estados. Entonces pierdes 4 estados más o menos fácil, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, pero ¿qué tal Nayarit? ¿Pero qué tal Veracruz, que han tenido dirigencias del CENTE corruptísimas y que se están relamiendo los bigotes si hay la posibilidad, porque controlan? Entonces sí ves la puerta abierta, David. Así es. Al control de plaza sindical. Tienes una enorme presa que costó un trabajo enorme para hacerlo, pero hay una grieta y tiene un cincel ahí clavado y entonces, a ver, denle el martillazo, señores, ¿no? Sí es muy, muy preocupante, por eso, aunque parece teatral, se entiende la reacción del PAN, y por el otro lado también decir, pues es que aquí nos podemos quedar empantanados y ahí sí perdemos todos. Entonces, creo que hay una gran responsabilidad de los senadores ahora. Rubén Rocha, el presidente de la Comisión de Educación, que fue rector de la Autónoma de Sinaloa, dice, pues igual la sacamos antes del 30, pues la mandaron a comisiones, como tienen que hacerlo, darles 48 horas a las comisiones para que ya lo hayan revisado y lo pasen. A mí sinceramente no me parece. O sea, antes del 30, antes del próximo martes. Sí. No. Entonces decir, no, a ver, hagan las cosas bien. Y ya que dimos este avance, la única vez que va a ser, no sé si la única, pero de las pocas veces que va a servir ser senador en México, es ahora para atorar este transitorio, que aparte es una pieza legislativa muy menor. El transitorio tiene que ser para fechas y modos, no tiene que ser para hacerle ajustes que minimicen el bonito texto de la Constitución y te lo aterricen en una cosa que queda en manos de precisamente con respecto de los cuales te querías defender o salir de su dominio. Solo para entenderlo con claridad, David, ¿ustedes lo que dirían es que se elimine el transitorio o que no haya referencia al artículo 123 apartado B? Exacto, que se elimine el transitorio. ¿Por qué? Porque la referencia, de hecho, a los maestros, hasta el día de hoy, a los maestros de educación pública del estado de Jalisco, federales y estatales, les rige el 123 fracción B en todo lo que no corresponde a admisión, reconocimiento y promoción. Sí. Pero si tú introduces eso, entonces un Estado X puede decir, oye, no, es que son trabajadores al servicio del Estado y en mi ley estatal está, y entonces vámonos a la acción de inconstitucionalidad. O al revés, Jalisco se va a tener que ir a la acción de inconstitucionalidad si queda una ley que no interprete bien el artículo 3. Entonces lo que podemos decir ahorita es que es al menos ambiguo lo que se aprobó. Es muy ambiguo y por eso muy riesgoso. Entonces, no es inmediatamente que van a comprar plazas, porque esa es la imagen incorrecta, es más bien controlar comisiones mixtas, como lo hizo la profesora Gordillo y todo su séquito, y como han hecho con el Instituto de Educación Pública del Estado. ¿Qué es la base del control político, David? Sí, entonces... Yo tengo las plazas y te controlo, ¿no? Sí, al maestro. Entonces no es tanto que nos quedamos con las plazas y las regalamos o nos quedamos con el dinero y nos lo embolsamos, es yo controlo el sistema, porque yo digo quién pasa y quién no pasa, ¿no? Entonces, pueden decir el sistema es público y transparente porque como quedó abstracto en el artículo 3, sí, con que sepamos quiénes son los miembros de la comisión mixta, pues ya ese es el proceso público y transparente, ¿no? Entonces, la federación tendría que corretear a 32 estados o a 10 o 12 o 20 y menos si tiene falta de motivación, como no se ve que sean pues muy severos con el tema. Entonces los senadores podrían corregir esto, aunque tendría que volver a la Cámara de Diputados. Así es. ¿No? Para terminar de aprobarse por las modificaciones. David Calderón, ¿qué pasa con la libre afiliación o no afiliación de los maestros a los sindicatos?
Mira, ya está contemplado para empezar en la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado. Sí. Entonces, hoy ya tienen libre afiliación. Sin embargo, en la práctica, la toma de nota solo se ha vuelto real en muy pocos estados de la República. En 11 estados hay reconocidos sindicatos distintos al CENTE. La misma coordinadora, siendo tan rebeldes y alternativos como quieren plantearse, nunca se han atrevido a romper con el CENTE porque dejarían de recibir las cuotas y pasar por todo el proceso. Sí, siguen siendo secciones del sindicato. Registrarse, sí. Entonces, hoy son libres, pero ¿quién se anima a hacer un nuevo sindicato, no? Y sobre todo, quienes patrocinan que haya nuevos sindicatos, en general no les importan ni los maestros ni los niños, sino están viendo o cómo regresan al poder, ahí está Maestros por México, sí, o hay padrinazgos de parte de los distintos partidos, y en esto sí me parece que ninguno se salva. Entonces, estamos en una situación muy triste en donde los maestros van a tener que hacer el trabajoso camino, no solo de defenderse de la autoridad y de la incomprensión, sino de su propio sindicato, para tener alternativas que de veras sirvan. Entonces, no está marcado en la Constitución como tal vez hubiera sido deseable, pero después los tratados internacionales obligan a México a que respete la libertad sindical. La libertad de afiliación debería implicar, por ejemplo, que tú tengas las mejores prestaciones que haya logrado cualquiera de los sindicatos sin tener que afiliarte a ninguno de ellos, porque en el fondo estás es una asociación voluntaria. Entonces, sí, esta especie de colegiación forzada pues es un mecanismo de control. Solo hay que recordar que el sindicato, el CENTE, nació en 1943, 20 años después, 21 años después de la SEP. ¿Por qué? Porque el presidente de la República dijo, no quiero 17 sindicatos, quiero uno solo, y a mi compadre dirigiéndolo, y eso fue lo que pasó. Los encerraron en Bellas Artes 2 días, los amenazaron de muerte y salieron con un único sindicato, y ese es el origen del CENTE. Me queda, David, un par de minutos y me gustaría plantearte dos asuntos. El miércoles platiqué con Manuel Gilantón y Manuel me decía, sigo viendo mucho sesgo laboral en esta reforma educativa. Eso uno, si compartes su opinión. Y segundo, lo de la no reprobación en primero y segundo de primaria, me gustaría conocer tu opinión. Entonces, no, yo ahí sí discrepo de Manuel, porque creo que sí es muy importante establecer que la profesión docente es una profesión de Estado. Okay. Y entonces que no se parece a otra y no puedes tener reglas con otras. Lo más que se parece son las profesiones médica o de policía o soldado, y entonces ahí estás resguardando un derecho, pero cuando se pone en crisis, cada cuando ves a tu pediatra, pues máximo cada 3 meses. Bueno, ahorita muy seguido, pero esperemos que... Esto todos los días. Entonces, la promoción del derecho es tan crucial que claro que debe tener reglas muy específicas. Entonces, yo sí creo que todo lo que se construya para clarificar por qué alguien es maestro, sí, en la propia Constitución dice conocimientos, aptitudes para el máximo desarrollo de los alumnos. Sí. Entonces, ya no quedó logro de aprendizaje, pero quedó desarrollo integral y aprendizaje de los alumnos. Y en el segundo punto, entonces, sí, yo creo que no, que está bien, que quedó equilibrado, quedó menos... menos laboral que otros, pero para los bien. profesores, y bueno, siempre con este riesgo que ya comentamos de que ahora sí se vuelva definitivamente laboral y un choque por las plazas y las comisiones mixtas. Y por último, la reprobación. Con el tema de la reprobación está demostrado, incluso con datos empíricos para el caso de México, que reprobar no mejora el rendimiento ni grupal ni de la persona que repite los grados. Entonces, es muy importante que la no reprobación no signifique una especie de laxitud, pase automático y desatención. El gobierno está obligado, y en este caso la SEP, ya que tan entusiastas han sido en decir no reprobemos, sí, estamos totalmente de acuerdo, es más bien, ok, pero entonces, ¿cuál es el sistema de detección temprana y cuál es el refuerzo debido que corresponde a estas situaciones que pueden ser barreras para el aprendizaje? Entonces, no sirve reprobar, no, porque volverle a someter a la persona a algo que no le funcionó durante estos 6 bimestres y repetirlo de nuevo, claramente no es opción. Y la extraedad genera culpa, genera discriminación, sí, segregación, claro. Pero
pero de todos modos, de nada sirve no reprobar si se cambia la no repetición por sencillamente empujar el problema al más adelante, ¿no? Al profesor siguiente. David Calderón, director de Mexicanos Primero, siempre un gusto hablar contigo. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio, Enrique. Muchos saludos. 9:50 a.m, al corte, y volvemos con el análisis de Julián Atilano sobre el caso Minatitlán.